pregunta y su definición. Eso es lo que estamos marcando como la técnica, ¿no? Al servicio de la patria. Entonces, el dato es lo que yo voy a tener y que escribir aquí. Es 0.03 y su definición es moles de A entre moles de totales. Ahora, les pido de favor que apliquen la técnica que yo les dije. Desde luego tengo el peso molecular de A y el peso molecular del inerte líquido. O sea, es un sistema que voy a considerar pseudobinario. Si hay alguna duda, díganmelo de una vez para que lo aclaremos, pero espero que sí lo puedan hacer. Tengo la pregunta que convertí de 10 a la sexta, la convierto a fracción peso, porque yo sé que al obtener fracción peso, puedo multiplicarla por 10 a la sexta y en consecuencia calcular partes por millón en peso. Y mi dato es la relación mol, que se define, ahí puse mal, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! No, a ver, es moles y no me dice nadie que estoy mal, ¿eh? Moles de A entre moles de inerte líquido, porque esa es la definición. ¿Qué pasa? Ya se pusieron la pila o algo así para que se ponen algo ahí en la mente para que les salga. Háganlo por favor y me van diciendo si ya lo hicieron. Ahí en su mesa de trabajo, en su lugar de trabajo. Una pregunta, profesor. Sí, dime. ¿El peso molecular no es 34 de A? El de A es 34, claro que sí. A ver quién lo termina primero y le damos inclusive el pizarrón para que lo compartir, para que nos diga cómo lo hizo. Yo ya lo hice fracción peso y me da de 0.0356. 0.0356. ¿Tienes el desarrollo? Sí, primero la relación peso la pasé a relación mol, digo a fracción mol, y ya después de eso lo pasé a peso. No, eso no sería la manera en que espero que lo hagan. O sea, lo que yo les quiero transmitir es que consideren la pregunta y su definición. Entonces, cuando te dan partes por millón en peso, no la tomo como tal, sino la convierto, por ejemplo, por ciento en peso, tampoco, ni por ciento en mol, sino siempre fracciones o relaciones. Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces la convertiría a fracción peso. Y luego ya, esa sería mi pregunta, y cuando obtengo el resultado, simplemente lo multiplico por 10 a la sexta. Esa es una como recomendación, o no, es que esta es una metodología, ¿no? Paso número 1 es este. Se puede ajustar y ustedes lo pueden hacer, que lo comprendan mejor. Pero en este caso, lo que yo les digo es que si ese es el dato, la base de cálculo es el denominador. Entonces, lo que sería la técnica que yo les estoy enseñando es decirles, esta es la pregunta y el dato. Entonces, aquí lo que sigue es decir si el denominador es 1, entonces las moles de A va a valer ¿cuánto? 0.03. 0.03, ok. Aquí tú puedes deducir que las moles totales serían 1.03, ¿cierto o no? Sí. Ok. Y también puedes deducir que la masa de A
es las moles por el peso molecular, ¿cierto o falso? Sí, entonces ahí sería 0.03 por 34. 34. Ok. Ahora, la masa de inerte líquido sería las moles de inerte líquido por el peso molecular del inerte líquido. Entonces, las moles del inerte líquido, ¿cuántas son? 1 1. Pero, por... pero primero tengo que tomar la base de cálculo. Porque de esa manera, automáticamente, si despejo, moles de A es 0.03. Entonces, este es 1 por 27.62, ¿verdad? Es el valor. Sí. Y la masa de A ya la tengo. Fíjate, hecho de esta manera es abstracto, pero en consecuencia ya está resuelto, ¿no? O sea, yo aquí voy a poner, la masa de A va a ser 0.03 por 34. Y acá abajo voy a poner la masa de A, que es 0.03 por 34, más 1 por 27.62. 27.62. Ese va a ser el resultado de la fracción peso. A ver cuánto les da, por favor. 0.03561. 4 cifras significativas, la última redondeada. Entonces ahora lo voy a multiplicar por 10 a la sexta. Entonces me daría, esa es la fracción peso. En consecuencia, 10 a la sexta sería, aquí serían 2, 4. 35.614. 35.614. Ese es el resultado. Fíjate, y el trabajo que, a ver, vamos a checar a ver si aquí lo tengo correctamente hecho. Esa es la pregunta 3, ¿verdad? Entonces la pregunta 3. A ver cuánto calculé yo aquí. El resultado que está aquí en los apuntes. 35.614. O sea, sí, no me equivoqué. Aquí está bien en los apuntes. Pero en los apuntes está considerada que la pregunta sean todos los valores. Entonces, sí se dieron ya. A ver, Maritza Mendoza, si estás, te parece, ¿estás convencida de que es correcto lo que hicimos? Sí, profesor. Y que, digamos, te invito a que lo uses y a que lo practiques. O sea, es como muy lógico y lo vas deduciendo, y lo que tú entendiste que es masa de A entre masa total es lo que debes de tener aquí abajo, y fíjate que ahí te quedó 1 por 27.62, lo cual hubiera sido a lo mejor de repente no se entiende, pero se entiende arriba. Ahora, cuando tú quieres calcular la densidad parcial masa, lo que tienes que poner es la definición. ¿Cuál es la definición de la densidad parcial masa? Sería la densidad del líquido por en este caso sería la fracción masa, ¿no? Tiene que ser necesariamente. Entonces la fracción masa es 0.03561, pero vamos a suponer que quisieras la densidad molar, entonces, o que hubiera sido la densidad molar, entonces primero calculas esta y luego ya la divides entre el peso molecular de A. O sea, lo que les digo es que es muy sencillo, no tienen mayor grado de dificultad.
digamos, a ver si cambiamos la pregunta, ¿verdad? Y dijeron densidad molar para que sea como más complicada hacerla, porque todo esto se hace sencillo de esta manera, ¿no? Claro, nos hace falta el dato de la densidad del líquido. Entonces, aquí falta la densidad del líquido, pero nosotros tenemos la gravedad específica como dato. Vamos a decir que es 0.93. Es abstracta porque esta es densidad del líquido con respecto a la del agua líquida a 4 grados Celsius, que es 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, esto quiere decir que la densidad del líquido sería 0.93 gramos por litro. Gramos de mezcla por litro, ¿no? Gramos por litro. Entonces, gramos por litro no, ¿verdad? Sería gramos por centímetro cúbico. ¡Qué barbaridad! Si lo quiero en gramos por litro sería 930 gramos por litro. O sea que, o 0.93 kilogramos por litro. Entonces, en este caso, si sí. En ese dato usted puso que era 0.98. ¿0.98? ¿Punto qué? 85. Es que estamos haciendo el 9.1, que es la densidad de AL, y usted marca que son 0.085 gramos de A por litro. No, pero ese sería un dato ya de la densidad parcial. Ese sería un dato. La densidad parcial del líquido es 980 gramos por litro. Exacto, esa es la de la mezcla. Eso es importante, que identifique uno cuál es la parcial y cuál es la total. Sí, entonces la del líquido son 980 gramos por litro. 980 gramos por litro. Entonces multiplicaríamos 980 por 0.03561. ¿Sí? Sí. 980, en este caso el valor sería 980 gramos de mezcla por litro. Eso es muy importante. Aquí serían gramos de mezcla y la fracción peso sería 3561. Y esto ya nos da el resultado. ¿Cuál es el resultado? Profesor, Sí. yo tengo una duda. En los Bien. cálculos de arriba, los azules, en las moles de inertes, se supone que los inertes es 1 menos 0.03, ¿no? No. Yo voy a elegir, porque a mí me conviene que el denominador siempre sea la unidad. Entonces, de la definición, es moles de A entre moles inertes. Recuerda que yo puedo poner mi base de cálculo lo que yo quiera. Si quieres pongo mi edad. Es que como en los apuntes usted los pone como 0.97. No, porque entonces el dato sería la fracción mol. Ok, entonces es 1. Exacto, eso es muy importante, por eso la importancia de esta sesión, de esta clase que ahorita están tomando, para que dominen eso, ¿no? Entonces, si yo hubiera dado como dato, la fracción mol, o sea, si yo doy como dato la fracción mol, entonces sería moles de A entre moles totales. Entonces yo tendría como base de cálculo a las moles totales 1. Ajá. Y entonces moles de A sería 0.97. Pero no, moles de A sería 0.03. Ajá. En la base de cálculo que yo la cambio. En este caso que este vale 1, automáticamente las moles de A valen 0.3 y las totales la sumatoria. Y la masa de A sería 0.03 por 34 y 1 por 27.62. Porque la base de cálculo es la que yo tomo como base de cálculo, el denominador. Entonces, si la fuera fracción, sería moles totales 1. Moles de A sería 0.97. Ok. O sea, sí, ya, ahorita ya pusiste ahí el acento en lo que
es diferente, entonces eso hace que cuando hace la conversión ya no te debas de equivocar. Ah, ok. Profesor, está un poquito muy arriba su pizarrón porque la parte de abajo donde está lo de la densidad no se ve muy bien. Ya no se Eh, alcanza a ver. Bueno, en la lo, cámara. si lo retiro, ¿está mejor o...? A ver, díganme, Como que baja un poquito más, aleja un poquito la... ¿lo acerco o lo retiro? Aléjelo tantito. Híjole. A ver, permítame. Es que ese no está, este es así como con muchas partes. A ver, pero debo de lograr que quede bien, porque si no, bueno, me lo acaban de traer, entonces por eso. Y el otro se me caía, pero este también se me está cayendo, entonces. A ver. Es que debe estar hasta su límite, sí. Ah, ya, pero es que le voy aprendiendo ahorita aquí cómo va a ser. Ya, creo que ya entendí. Ok. A ver, vamos de nuevo. Uy, ya se me cayó. Ahora, ay, no se queda quieto.
si pone una silla nada más, profe. Es que las sillas no son tan altas. A ver. Creo que ya quedó, ¿eh? A ver. ¿Cómo ven ahí? ¿Se ve mejor? ¿Se ve peor? Más fácil ya acomodar la cámara, ¿no, profe? A ver, espérame. Sí, profe, yo digo que si mueve la cámara se vería mejor y no bataríamos tanto. ¿Cómo la ven ahí? Está mejor, profe. ¿Mejor? Sí se ve bien, profe. Ok. Ya se me cayó todo eso, sí. A ver, Bueno, aquí ya se cayó la... Ok. Entonces... Lo veo chueco, ¿eh? Ay, Dios. O sea, caído de este lado. Ya no se preocupe, profe. Si no mueva la cámara. Si no muevo la cámara. Es que veo caído esto. Pero se ve bien, profe. Se ve bien. Bueno. Es que todavía debo de dominarlo más. Pero... Újole. Bueno, ahorita no quería domarlo en el día de hoy, ¿verdad? Pues, a ver, ahí haciéndolo más para atrás así. A ver. ¿Sí? Ah, ya sí, ok. Es que se enchueca, Bueno, ok. Entonces, ya... Si lo hago más para atrás queda mejor, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿dónde nos quedamos? En la densidad parcial, en gramos por litro. Ok. Ahora, de esta manera, me falta libras por cada 100 libras. Libras por cada 100 libras es lo mismo que gramos por cada 100 libras, por 100 gramos, perdón. O kilos por cada 100 kilos. Y eso se llama solubilidad. O sea que el hecho de que yo ponga libras me obliga a que yo ponga abajo libras. O sea, la que está arriba debe aparecer abajo. Si pongo gramos arriba, debe aparecer abajo. Kilos arriba, kilos abajo. Lo usual es gramos por cada 100 gramos. Digamos que es una manera de reportar ese dato. Pero también sería masa de A, 100
100 veces masa de A. No, masa de A por cada 100 masas de inerte líquido. Esa es la idea de ese dato. Esa es la idea de ese dato. Masas por cada 100 masas. Ok. ¿Alguna pregunta que tengan ahí? Ese es en abstracto. Serían masas, puede ser gramos, pero abajo kilos. Por ejemplo, si yo les doy gramo por kilo, esa sería otra unidad. Gramos por cada kilo. Por ejemplo, la concentración de sal en el agua de mar, se dice que hay 3 gramos por cada litro, o cada gramo por cada 1000 gramos por cada kilo de agua. Gramos por cada kilo de agua. Entonces sería un valor en abstracto, a ver si les queda claro, que sería este valor de aquí arriba, sería 10 al cuadrado de X atestado. ¿Sí lo perciben que es correcto? 10 al cuadrado de X atestado. Ahora, yo tengo aquí una serie de valores que hay que calcular para fase líquida. Entonces vamos a abordar ahorita lo que sería la fase gaseosa. Nada más vamos a revisar el que está en la página 74, por favor. Nada más como que ustedes recuerden que hay que resolver esta página de cálculos. Dice, para ejercitar los conceptos anteriores, considere la siguiente fase líquida. Una solución acuosa con el 30% en peso de TEA para separar CO2, que sería el que se utiliza para obtener hielo seco, una planta de hielo seco. Dice, calcular. Vamos a calcular una de cualquiera de esas preguntas. Conociendo el dato que está a la derecha. Por ejemplo, el peso molecular del líquido sería la pregunta número 4, y con esa dejamos de trabajar la fase líquida. A ver, ese sería ya como un problema que tendrían que resolver. A ver, voy a borrar todo. Ahora sí le he dado duro al pizarrón, he escrito mucho. Ya se me cayó, ya pasó de todo. Y lo veo que está así como caído para un lado, pero ahorita ya ni quiero moverle. Ay, qué pena. Tengo que dominarlo para la próxima sesión. Sí, con cuidado, profesor. ¿Mandé? Con cuidado. Sí, eso sí. Es que se me está haciendo así como chueco. Entonces lo trato de levantar, pero no se acaba de dejar. Entonces la otra opción es que baje de... Ay, no, ya. Se fue más para... Ay. Sí, mira como que se está
cayendo. Sí, se está cayendo. Sí, más del lado derecho donde está usted. Si no, voy a traer el otro que tenía. Creo que ya le atiné. Ya quedó. Sí, ya se ve mejor. Creo que sí. Bueno, entonces, ¿cuál vamos a resolver? Dije. Estoy resolviendo uno de la página. Con este salimos de la fase líquida y ya ustedes siguen trabajando los demás. Pero en este caso voy a considerar la fase líquida. Está integrada por una solución, o sea, el inerte líquido sería una composición de trietanolamina, 30% en peso de trietanolamina, 30% en peso. Entonces, el dato sería 10 al cuadrado de trietanolamina y de agua en peso, 70-30. Esa es la mezcla. Una solución acuosa con el 30% de trietanolamina. Entonces, la pregunta sería, yo quiero resolver un problema de absorción, entonces quiero calcular el peso molecular del inerte líquido, que en este caso sería la mezcla agua, trietanolamina. Nada más quiero calcular el peso molecular del inerte líquido. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es calcular la fracción mol de la trietanolamina, cuyo peso molecular es, no está aquí dado el dato, es que nunca lo hemos resuelto. Trietanolamina, a ver, ¿quién me ayuda a calcular el peso molecular de la trietanolamina? A ver, peso molecular de la trietanolamina. Trietanol sería C2H5 y luego sería la OH, es así tenemos aquí asesoría por aquí cerca, pero trietanolamina sería esto, ¿no? La M así sería. Como 149, profesor. Bueno, puede decir el peso molecular sería 149. Sí, 149. De la TEA, de la TEA. Entonces, y el peso molecular del agua pues es 18. Entonces, yo voy a poner el peso molecular del inerte líquido. Esa es mi pregunta. Peso molecular del inerte líquido. Del inerte líquido. Nada más, ¿eh? Sería 0.7 entre, bueno, voy a poner 0.7 entre 149.
Y la mezcla sería 0.7 entre 149 más 0.3 entre 18. Ese sería este componente, que sería la trietanolamina, que pesa 149. Más sería 0.3 entre 18, entre lo mismo, ¿verdad? 0.7 entre 144, más 0.3 entre 18, por 18. Y desde luego este valor sería 1 menos el anterior. 1 menos la fracción mol de monoetanolamina. Profesor, está correcto, pero creo que cambió las fracciones peso. La fracción, o sea, que es 30% de TA. a 30% de TA y 70% de agua, así algo. Entonces, aquí primero sería 0.3, ¿verdad? 0.3 entre 149, 0.7 entre 18, por 149 y abajo 0.3, 0.7 entre 18 y 0.3 entre 49. A ver, ¿cuánto les da ese valor, por favor? El peso molecular del inerte líquido, en este caso sería de esa solución acuosa. ¿Cuánto fue que les dio? 24.44, creo. 24.44. Ahora, esa es la pregunta. Entonces ya calculé la fracción mol. Entonces esa fue la pregunta. El peso molecular del inerte líquido. ¿Ok? Ahora, si esta solución tuviera una cierta concentración de CO2, aquí sería si el dato tuviera 500 partes por millón de CO2. Entonces, si 10 a la sexta, o sea, el porciento en peso del CO2 es 500, entonces la pregunta sería, ¿cuánto vale XA? Que sería la relación del mol del CO2. A ver, ¿sí quedó? A ver, voy a borrar esta parte de aquí arriba. 2444 es el peso molecular del inerte líquido, ¿no? Sí. Ok, 2444. $24.44. Entonces, yo lo que quiero calcular es la relación mol de CO2. Si este es el dato, entonces esta es la pregunta y este es el dato. Entonces aquí sería, si esta es mi pregunta, es moles de CO2, o sea, moles de A, entre moles de inerte líquido, que sería el agua, ¿no? En este caso sería CO2 entre el agua. Porque voy a hacer mi balance de materia y para ello requiero este dato. Entonces mi dato sería 10 a la sexta, pero ya saben que no lo meto como tal, sino lo convierto a fracción peso.
a fracción peso y sería 0.305. Este es mi dato XA, que es 0.305. Y este se define como masa de A entre masa total. Si la masa total vale 1, masa de A, 0.305. Entonces las moles de A serían 0.305 entre el peso molecular de A, que fue, ¿cuánto me dijeron? 149. De la 44. 44, el componente, el CO2 sería 32, no, 12 más 64, ¿no? Peso molecular del oxígeno sería 32, 64, sería 78. 76. 76, ok. 76. 76. Y las moles del inerte líquido serían 1 menos 0.305 entre 18. No, el inerte líquido no pesaría 18. ¿Cuánto fue lo que salió? 24.44. 24.44. Entonces aquí yo puse mal la pregunta porque puse el inerte líquido que era el agua, ¿no? Este es la solución. Solución acuosa. Solución acuosa. Que sería la solución con trietanolamina, con el 30% de trietanolamina. Entonces, esa sería. Entonces, ahora la respuesta sería, ¿cuánto? Desde luego, ya cuando vamos dominando esto, pues ya lo único que nos importaría es poner el resultado aquí, ¿verdad? Ya cuando sería punto 305 entre el CO2, 32, 64, sí, 78, pues sí. Y aquí abajo sería, y no necesitan poner todo esto, ya si ya dominan el tema, ya lo ponen, que serían las moles, entre las moles de inerte, que sería 1 menos 0.305, entre 24.44. ¿Sí quedó claro? ¿El 76 de dónde salió? ¿Cómo? ¿El 76 de dónde salió? 66. El 76. Ah, no, sí, es el peso molecular del CO2, ¿no? No es 78. Es 44. O sea, yo multipliqué. Ay, qué barbaridad. No, ya. Sería 32. Sí, 44, perdón, ahora me voy a llevar mis orejas de burro para. Entonces serían 44 una y la otra son 24, 44. Ay, 44. Ok, ahora sí ya está bien. $500 partes por millón en peso de CO2.
Aquí sería un valor extremadamente pequeño, ¿verdad? Y mi pregunta es la relación mol. Entonces divido esa entre 44, que es el peso molecular del CO2, entre el peso molecular, en este caso, del inerte líquido, que sería la definición de relación mol. De relación mol, exacto. ¿Cuánto fue el resultado? Ya no hay ninguna pregunta, ya lo hicieron todos. ¿Y ya no tienen duda? De los moles de A me da 1.13 por 10 a la menos 5. Moles de A. Y Los moles de inerte. moles de inerte 0.0408. Pero ya el valor total de la relación mol, ¿cuánto te sale? De 2.77 por 10 a la menos 4. 2.77 por 10 a la menos 4 sería 0.000. ¿Cuánto me dijiste? ¿277? 27.78. 27.78. ¿Punto cuántos ceros? Sí, 3 ceros. Sí, está bien así. 3 ceros, 27.78. Ok. Ese sería el resultado. Esa sería la relación mol con base en esos resultados. Bueno, hasta aquí dejamos esta parte de la fase líquida y ahora vamos a revisar la de la fase gaseosa. Ahora, el que está aquí resuelto, pero el trabajo que se hace con cada una de estas es el mismo, es idéntico, no tenemos mayor cosas que agregar, ¿no? Aquí de la fase líquida ya quedó, entonces ya lo puedo borrar. Sí, ¿verdad? No hay ningún problema. Ahora, de la fase gaseosa. De la fase gaseosa. La mezcla que queremos revisar es una mezcla que tiene ácido clorhídrico, ya va para afuera, ácido clorhídrico. Tenemos ácido clorhídrico con hidrógeno y con cloro. El hidrógeno y el cloro fueron a un reactor. En el reactor se generó ácido clorhídrico y sale con una cierta concentración. Absorbo el ácido clorhídrico en agua y la mezcla restante la reciclo al reactor. En este caso me están diciendo que el resultado que sale de la mezcla tiene 30% de ácido clorhídrico, o sea que Ya es 0.3. O sea, el porciento mol es de 0.3. Y me están diciendo que la mezcla, esta sí, inerte, es hidrógeno y cloro. Pero fíjense, el dato que me van a dar ahora es de 0.4 y 0.3. No me están dando la composición del inerte, que sería el inerte líquido, el inerte gaseoso. No me dicen su composición como si fuera un todo, sino ya me lo dan como parte de la mezcla original. Aquí la forma en que se da es diferente a como se dio para la fase líquida.
A ver, Isaac, Arias, ¿ves la diferencia de lo que estoy diciendo? Para la fase líquida, los datos se dieron de tal manera que no, la composición del inerte estaba como independiente de la concentración que tenía del componente ácido sulfídrico. Y en este caso, la mezcla hidrógeno-cloro estaba como que se tomó un análisis, pero de toda la mezcla está integrada, punto 3.4, punto 3, eso quiere decir que está dada con base en la mezcla original. Si yo quiero sacar la composición del inerte gaseoso, ¿te queda claro cómo lo tendrían que hacer? A ver, por favor, háganlo y me dicen cómo se calcula. Isaac, que tiene la palabra, pero quiero que me lo digan, que lo hagan ustedes ahí en su cuaderno. ¿Cómo calcularían la composición del hidrógeno en la mezcla inerte? Expresada en fracción mol, obviamente. A ver, Isaac, ¿cómo lo harías? Hay que considerar el porcentaje que involucra el inerte sin el componente de interés. O sea, yo lo que quiero saber es la composición del hidrógeno en la mezcla hidrógeno-cloro. ¿Cómo la calculo? Con ese valor que tiene en fracción mol. Yo quiero calcular la fracción mol, pero en el inerte gaseoso. O sea, con estos datos, yo quiero sacar el peso molecular del inerte gaseoso. Y yo debo de poner la composición del hidrógeno, pero en el inerte gaseoso, por el peso molecular del hidrógeno, más 1 menos Y del hidrógeno por el peso molecular del cloro. Entonces, esta composición te queda claro que es diferente a punto 4. Bueno, lo que primero hice es sacar los porcentajes de los inertes. Si no, ¿se los digo? Aquí sería punto 7. Ajá, así es. Y si Entonces, punto 7 equivale al 100% del inerte. Así. Punto 4 entre punto 7. Exacto. Y la otra sería 1 menos punto 4 entre punto 7. Como es binario, y ya nada más multiplico aquí por el cloro, que sería 71, y por aquí por 2, ¿verdad? ¿El hidrógeno pesa 1 o cuántos? Sí, ¿verdad? Sí, o sea, 2. Ok, entonces sería el peso molecular del inerte, sería eso, y o sea, la mezcla está entendida, y cómo calculamos el peso molecular del inerte y cómo calcularíamos el peso molecular de la mezcla. Se puede calcular, la composición se identifica, eso es muy importante, que la sumatoria de punto 3, punto 4 y punto 3 sería el todo, o sea, la composición está dada en base a la mezcla total. Y si queremos, por ejemplo, aquí no entraría la mezcla aire-vapor de agua. Por ejemplo, el vapor de agua se maneja de otra manera, ¿no? El vapor de agua es, digamos, su peso molecular es 28,97 y el peso molecular del agua es 18. Entonces, para humidificación, ahí el peso molecular del inerte gaseoso es el aire, nitrógeno, oxígeno. Y lo consideramos así como el peso molecular internacional, 28,97. Entonces, así es como se considera esta mezcla. Independiente o integrada al total. Normalmente lo que se hace es independiente, ¿no? Es independiente. Cada uno, por ejemplo, nosotros sabemos el peso molecular del aire, ¿cuál es? 28,97, pero considerado independiente. O sea, dada la composición
¿cuánto es? 21, 79. 21 de oxígeno, 79 de nitrógeno. Entonces, pero ese es considerando nada más nitrógeno, oxígeno. Y si consideramos que tiene esa mezcla, tiene otra sustancia, tendríamos que meterla y calcularla aparte. Podríamos calcularlo como un componente, un pseudocomponente, considerando que esa es la relación que guarda el oxígeno con el nitrógeno. Y ya después los demás. Bueno, aquí entonces tenemos, por ejemplo, se trata, vamos directamente a considerar ese valor y la pregunta sería, aquí dentro de las preguntas dice peso molecular de la mezcla. Entonces, en este caso, en la parte inferior de los apuntes, directamente es multiplicar 0.3 por 36.5, 0.4 por 2 y 0.3 por 71, porque la mezcla ya está como un todo, pero el del inerte gaseoso está 31.57 y la mezcla pues sería calculada independientemente de una manera o de la otra. Entonces ahora voy a poner las que serían más problemáticas. Con esa composición que está dada de la mezcla, que el ácido clorhídrico representa el 30% en mol, el hidrógeno el 40% y el cloro el 30%, con base en esa composición voy a calcular la densidad parcial masa. A ver, vamos a ver si es cierto que la podemos calcular. La densidad parcial masa de la fase gaseosa se escribe así. Si la identifican, sería la densidad masa, una letra ρ testada, y si pido la densidad parcial molar, así, sería una C, que obviamente no está testada, pero estoy ocupando la nomenclatura que existe en los libros internacionales, o sajona, en general sería en inglés, lo que sería la densidad parcial. La densidad de la mezcla sería ρg en masa, o sea, sin la A. Y la densidad de la mezcla sería Cg. La parcial es Ca en molar y ρA en peso. Ahora, si yo quiero la densidad parcial, yo la asocio con la de la mezcla multiplicada por la fracción peso, ¿verdad? Y si yo quiero la densidad parcial molar, sería la de la mezcla por la fracción mol. Pero en la fase gaseosa, lo usual es que utilice yo la ley de los gases ideales. Entonces, la ley de los gases ideales hace que PB igual a nRT. Entonces, N entre B sería la densidad molar, o sea, sería P sobre RT. Entonces, esta Cg se calcula usualmente como P sobre RT, como un gas ideal. Y aquí se tiene que aclarar en la fase gaseosa a qué condiciones se lleva a cabo el cálculo. Y también, fíjense, aquí es curioso, ¿verdad? Porque en la fase gaseosa, la densidad parcial masa se calcula con la densidad parcial molar, o sea, yo utilizo la CAG por el peso molecular de A, o sea, la densidad parcial masa, yo la multiplico, sería, perdón, bueno, si aquí está CAG por el peso molecular de A, y la CAG sería CG por YA, CG por YA por el peso molecular de A.
O sea, todos los trucos habidos y por haber aquí quedan plasmados, ¿verdad? A ver, entonces, yo quiero calcular la densidad parcial masa a 25 grados Celsius y una atmósfera. Esta es como una norma ambiental a 25 grados Celsius y una atmósfera. Y la pregunta se hace, o la respuesta se obtiene en microgramos por cada metro cúbico. Entonces, las normas sanitarias ambientales se manejan como densidades parciales masas, o sea, la concentración, la cantidad de un componente en la fase gaseosa se reporta en microgramos por metro cúbico. Y la manera de calcularlo como norma ambiental es la densidad de la mezcla a 25 grados Celsius y una atmósfera, ¿no? Y aquí sería la densidad parcial. Escríbanla, por favor, ustedes ahí en su hoja de trabajo que tienen ahorita, cómo la calcularían. Y justamente es una pregunta. Si ustedes trabajan en contaminación ambiental o en manejo de concentraciones de los componentes, el dato es en microgramos por metro cúbico. Son valores tan pequeños, pero que serían nocivos para la salud, ¿verdad? Entonces, las normas sanitarias podrían identificarla. Si alguien en este momento puede acceder a su Google, pregunten que cuál es la norma de concentración en el aire del componente SO3 en el medio ambiente. ¿Cuál es o sea, que es muy común que se escape el SO2 o el SO3 de una planta y que contamine el ambiente de la comunidad. Entonces, si ustedes hacen una auditoría de la contaminación, obtendrían este valor de la densidad parcial masa y lo compararían con la norma. Entonces, la tarea que les estoy dejando en este momento es ahí en su ámbito, localícenla y por favor tradúzcanmela. Pues dice que es la norma 021. Ya. Ajá. ¿Y cuánto dice? Que no debe rebasar el equivalente a 12.595 microgramos por metro cúbico. ¿Qué componente es? Del monóxido de carbono. Okay. Yo encontré que para el SO2 es 524 microgramos sobre metro cúbico. Ok, o sea, con esto les consta que es una norma sanitaria, justamente lo que estamos manejando, y nosotros veríamos en un balance de materia que hiciéramos una medición, cómo se traduciría esa concentración que nosotros la reportamos en fracción mol, o de la manera que venga directamente de su aparato analítico, ¿no? Lo tienen que tomar como tal y lo tienen que utilizar para hacer o deducir el valor justamente del que estamos hablando. Entonces, en este caso estamos diciendo que la mezcla fulana tiene tanto de esto, y estas son las unidades, y justamente su aplicación sería para las normas sanitarias a 25 grados Celsius y una atmósfera, por ejemplo, el H2S, el SO3, el SO2, eso es, o sea, con esto
para que vean que la utilidad que tienen. Entonces 12.500 y el otro es 500, sería un valor extremadamente pequeño. Entonces, en este caso tendríamos que hablar casi de partes por millón en mol, ¿verdad? O partes por millón en peso. Entonces, aquí estamos tratando de obtener para el ácido clorhídrico, que es el componente que se va a disolver. Entonces, lo tratamos de identificar y el inerte lo consideramos hidrógeno y cloro. A ver, hagamos un cálculo, entonces, de la densidad. Ahora, unas se reportan en masa, pero otros se reportan en moles. Entonces, sería una CAG, en la que las unidades son moles, pero otras que serían como ρAG a 25 grados Celsius. Y en este caso, con base en los datos que tenemos, la pregunta sería calcularla. Aquí justamente viene el cálculo de los microgramos por metro cúbico. Aquí, en la página número 66 de los apuntes, aquí sale que son 290 millones. O sea, la concentración a la que se está manejando, que es del 30%. O sea que, pero el 30% es para el reactor, ¿verdad? Que sale del ácido clorhídrico, no, pero en este caso sería el hidrógeno, ¿verdad? O sea, no, nada que ver una cosa con la otra. Bueno, aquí tenemos... Aquí siempre me han salido los valores muy grandes. Quiere decir que los valores deben de ser muy pequeños. Bueno, precisamente aquí viene toda una serie de trabajos. A ver, vamos. Estos, obviamente, la idea es que los traten ustedes de resolver, digamos, unos 3, ponerse como meta, no todos absolutamente barrerlos, pero sí obtener algunos, ¿verdad? Pasamos a suponer ahora una mezcla de amoníaco, nitrógeno e hidrógeno, en una planta de nitrogenados, donde el inerte es nitrógeno más ¿a qué horas tenemos que terminar? A las 2:30, ¿verdad? ¿O a qué horas? ¿A las 2 o a las 2:30? Recuérdenme, por favor. A las 2, profe. A las 2, híjole. Bueno, vamos a hacer este último. Pues sí, entre que se me caía esperemos que la próxima no se nos caiga nada, ¿no? Vamos a calcular uno de los ejercicios que están aquí en la página 74 que no están resueltos. Entonces, lo que vamos a calcular es la relación mol de amoníaco en esa mezcla gaseosa, nitrógeno, hidrógeno y amoníaco. Dice, para la fase gaseosa, suponer una mezcla de hidrógeno, nitrógeno y amoníaco, en la que el nitrógeno y el hidrógeno es el inerte con una relación en moles de 3 de hidrógeno por 1 de nitrógeno. 3 moles de hidrógeno por 1 de nitrógeno. Si la presión fuera de 3 atmósferas y la temperatura de 100 grados Celsius, calcular. Entonces, en este caso, queremos calcular para esa mezcla la densidad parcial, masa. Aquí dice a 100 grados Celsius y 3 atmósferas, pero
pero no, yo creo que deberíamos de calcularla a 25 grados Celsius una atmósfera. Pues voy a cambiar ese dato ahorita. Entonces, a ver, vamos a especificar bien el problema. Tenemos que dar una composición y vamos a resolver la pregunta número 7. Y la mezcla, a ver, a ver. Entonces, dijimos, nunca había yo resuelto este ejercicio, nada más se me ocurrió en un determinado momento. Estamos en la página 74. Estoy hablando de una mezcla que está nitrógeno, no es cierto, nitrógeno así, nitrógeno, hidrógeno, es una mezcla con esos tres componentes. Obviamente, la mezcla nitrógeno, ay, ya la puse mal. Nitrógeno, hidrógeno es el inerte. Con una relación en moles de 3 de hidrógeno por una de nitrógeno. La presión es de 3 atmósferas y la temperatura de 100 grados Celsius. Esta es la temperatura del sistema. Entonces aquí queremos resolver pregunta. ¿10 a la sexta? Oh, 10 a la sexta de la composición en fracción mol del amoníaco. Si la densidad parcial de amoníaco a 100 grados Celsius y 3 atmósferas es de 496 microgramos de amoníaco por metro cúbico. Este viene en la página 74 y es calcular las partes por millón de amoníaco a partir del dato de la densidad parcial masa. Entonces, el inerte tiene una relación en moles de 3 de hidrógeno por una de nitrógeno. 3 de hidrógeno, moles de hidrógeno, 3, moles de nitrógeno,
1. Esa es la mezcla inerte. O sea que tiene 25% de, o sea, 1 de 4 en fracción mol sería la concentración de nitrógeno en la mezcla sería 25, es 1,4, esa es la relación. A 3 atmósferas y 100 grados Celsius. Entonces, ya pusimos algo complicado para que se lo lleven de tarea. Bueno, pues, esto es lo que pretendemos hacer los sábados. O sea, que hagamos ejercicios de los temas que abordamos, que no tenemos el tiempo de practicar, ¿no? O sea, obviamente no se puede hacer eso en esta. Entonces, la idea es seguir viniendo la mayor parte de los sábados que podamos. Hoy fue un día muy complicado, un día difícil, porque pues el coronavirus sigue estando presente y las personas que se enferman de manera, vamos a decir, normal, pues no